Queridos hermanos y hermanas de la comunidad, los saludo con mucho afecto. Estamos en este segundo encuentro, en esta catequesis, sobre el tema que ya habíamos anunciado en la ocasión anterior. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y reconocíamos, como recordamos, que somos miembros de esta Iglesia, formamos parte de una familia, nos congregamos en torno a Jesús, nos sentimos pertenecidos a una comunidad. Esa comunidad también sentimos que nos pertenece. Es una iglesia fundada por Jesucristo, es parte de su proyecto de salvación. Es a través de la iglesia que también nosotros vamos teniendo la gracia de Dios que proviene de Él. Y vamos a ir viendo estas características, estas 4 notas, que como también el catecismo nos enseña, están íntimamente relacionadas. No podemos prescindir una de la otra. Vamos teniendo iluminación de una por la otra y eso va configurando la identidad que tiene la iglesia y también la identidad que tenemos nosotros como cristianos, como católicos. Hoy vamos a presentar la primera o a empezar a presentar la primera característica. La iglesia es una. Vamos a iniciar haciendo oración con la palabra de Dios. Entremos en esta sintonía espiritual y dejemos que la palabra sea la que nos conduzca a Dios y la que nos permita entrar en un momento de paz y de serenidad. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues como anunciábamos en la introducción, hoy vamos a iniciar con la primera de las características de la iglesia. Cuando recitamos el credo decimos, creo en la iglesia, que es una. ¿Por qué decimos que la iglesia es una? Yo a lo largo de los años he oído una explicación, sobre todo en referencia al diálogo con nuestros hermanos protestantes. Llegamos a decir que la iglesia es una porque es la única iglesia que fundó Jesucristo y que por lo tanto las otras iglesias, a no ser fundadas por Él, no son verdaderas, que la iglesia única es la católica y que por eso la iglesia es una. Bueno, se puede discutir mucho al respecto. Puede haber buena parte de razón y puede haber alguna parte también que se puede discutir. Sin embargo, la razón por la que decimos que la iglesia es una va mucho más allá. Son razones mucho más profundas. Y el mismo catecismo nos lo hace ver. En el número 813 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la iglesia es una debido a 3 razones. Una, es una por su origen. 2, es una por su fundador. Y 3, es una por su alma. Es interesante. Vamos a ir viendo cada una de estas características, cada una de estas razones por la cual la iglesia es una. Es una por su origen. Y no pensemos en un origen
institucional, cuando empezó la iglesia a ser iglesia y que pudo identificarse como este grupo específico de personas que creen en Jesús. Su origen. Es su origen porque el origen de la iglesia, más que ser un origen histórico, es un origen teológico. ¿Por qué digo teológico? Porque la iglesia tiene su origen en Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? La principal característica que reconocemos de Dios es que Dios es uno. Y si el origen de la iglesia es Dios, su origen es la unidad perfecta. No hay unidad más perfecta que la de Dios. Uniendo nuestra reflexión al catecismo de la Iglesia Católica, que hace referencia al credo, así empieza el credo. Creo en un solo Dios. El origen de la iglesia es la unidad perfecta de Dios. Dice el catecismo de la iglesia, citando un documento importante de la iglesia, dice, el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Por eso la iglesia es una. Sí, hay Trinidad de personas. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, pero creemos que son tres personas, pero son un solo Dios verdadero. Por otro lado, decimos que además de su origen, la iglesia es una debido a su fundador. Y bien, lo sabemos, su fundador es Jesús. Y pudiéramos pensar que Jesús tuvo la intención de formar una comunidad, de fundar una iglesia, sí la tuvo, pero no pensemos en el fundador como quien crea una compañía, como quien crea una asociación civil, como quien crea una empresa. No, es fundador Jesucristo porque la fundación de la iglesia en Él se realiza principalmente en la entrega pascual de su muerte y de su resurrección. Porque a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros hemos sido unificados, siendo muchos, estando dispersos. El pecado nos dispersó. Sin embargo, la muerte de Jesús, su resurrección, nos unifica. Es el efecto principal de la muerte de Jesús en nosotros, de su resurrección. De tal manera que ya no somos muchos, somos uno. Dice también otro documento de la iglesia, Gaudium et Spes. La iglesia es una debido a su fundador. ¿Por qué? Pues el mismo Hijo encarnado, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Al Jesús reconciliarnos con Dios, nos unifica. La cruz de Cristo tiene esa fuerza. La cruz de Cristo es el elemento fundacional de la iglesia. Por eso la iglesia es una. Y el tercer elemento, además del origen, además del fundador, es su alma. Me llama la atención, el Catecismo de la Iglesia en este número 813 pone alma entre comillas. Y es que es cierto, cuando hablamos del alma de un cuerpo. Y el alma del cuerpo lo que hace es unificar y dar vida a todo el cuerpo. A través del alma, todos los órganos quedan entrelazados y van cumpliendo su función. Cuando el alma o cuando el cuerpo ya no tiene alma, se desintegra. Cuando tiene alma, es un ser vivo. ¿Y quién es el alma de la iglesia? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, dice
el Catecismo de la Iglesia, que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia. Realiza esta admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que Él es el principio de la unidad de la Iglesia. ¿Quién nos unifica a nosotros como Iglesia? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el alma de este cuerpo que Jesús funda. Un solo cuerpo que tiene un alma, que es el Espíritu Santo, y que unifica la diversidad en una sola realidad. ¿Se fijan? Lo que decía al principio, que el argumento que utilizamos muchas veces en contra de los protestantes para defender la verdad de nuestra Iglesia pueda tener algún elemento que sea cierto y útil. Pero cuando nosotros decimos que la Iglesia es una, no lo decimos principalmente por esa razón. Ojalá que vayamos teniendo claridad en esto. Son 3 cositas por las que nosotros decimos que es una. Repito, su origen, el fundador y su alma. Su origen, que es Dios mismo, que es perfecta unidad. Su fundador, que a través de la muerte y la resurrección unificó lo diverso en un solo cuerpo. Y el alma de ese cuerpo, que es la Iglesia y que habita en todos los fieles y que nos unifica. Es muy claro el Catecismo de la Iglesia cuando dice, por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. La Iglesia es esencialmente una. Decía la semana pasada y lo repito esta semana, cada una de estas notas, una santa, católica y apostólica, constituye la realidad de la Iglesia. No se puede entender la Iglesia sin estas 4 características. La Iglesia es esencialmente una. Y lo repito nuevamente, aunque sea reiterativo, por su origen, por su fundador, por su alma. Dice San Clemente de Alejandría, qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre y me gusta llamarla Iglesia. Esta Virgen Madre que es la Iglesia es también una, porque es uno el Padre de todos, porque uno es el Logos del universo, la palabra de Dios hecha carne, y también uno, el Espíritu Santo que habita entre nosotros. La unidad de la Iglesia no es fruto de un esfuerzo humano solamente. No se trata solamente de que nosotros nos propongamos ser uno y estemos de acuerdo para que seamos uno y tener una estructura bien definida que sea única. Repito, el origen de la unidad de la Iglesia es Dios mismo. Fíjense qué interesante y qué bonito. Ojalá que vayamos cayendo en la cuenta de estas verdades. Por otro lado, también descubrimos que lejos de que la diversidad ataque, cancele la unidad, la diversidad en la Iglesia forma parte de la unidad de la Iglesia. ¿Somos distintos? Por supuesto, lo vemos. Es como con una familia. Yo lo he oído muchas veces. Me han dicho padres de familia, padre, es que nosotros criamos igual a nuestros hijos. Van a la misma escuela, les hemos dado las mismas oportunidades, han recibido el mismo ejemplo, tienen la misma disciplina, las mismas normas. Y sin embargo, cada uno de nuestros hijos es completamente distinto. Pero también la unidad del hombre y la mujer. ¿Qué realidades son más distintas que el hombre y la mujer? Que un hombre y una mujer. Y sin embargo dice la Biblia algo en que nosotros creemos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Los dos una sola cosa. Lo diverso, lo distinto, se unifica. Lo distinto
lo diverso, unificándose, crea vida, que son los hijos, y crea diversidad, porque cada hijo es distinto. Y sin embargo, los miembros de una familia pueden vivir la perfecta unidad. Así es la iglesia. En la iglesia hay mucha diversidad. Basta que volteemos nosotros a los lados y descubramos la cantidad enorme de personalidades, de aspectos físicos, de maneras de ser, de modos de entender las cosas, las maneras de reaccionar, de concebir la palabra de Dios. Hay una enorme variedad de situaciones y de cosas que no atentan contra la unidad, sino que la constituyen. Dice, y lo podemos entender, hay diversidad de dones, diversidad de cargos, diversidad de condiciones y modos de vida. Hay diversidad de pueblos y de culturas. Va habiendo una gran diversidad en cuanto a los dones y la multiplicidad de las personas que los reciben. Yo veo que la diversidad es la gran riqueza de la unidad de la iglesia. Me llama mucho la atención, por ejemplo, los últimos papas. Qué distintos son. Juan Pablo II, de Benedicto, de Francisco. Son completamente distintos. Nos puede gustar más una cosa de unos, otros de otra. Quizá no nos guste algo de alguno de ellos. Y sin embargo, en la diversidad es en donde se realiza esta unidad. Dios ha suscitado la diversidad de dones y de carismas personales en un mismo ministerio, que es el ministerio del Sumo Pontífice. Imagínense también en las comunidades. Y aquí lo vemos en la parroquia. Aquí en nuestra parroquia, todos tendrían que ser pastoral familiar, todos tendrían que ser ACTS, todos tendrían que dar catecismo, todos tendrían que servir en liturgia, todos tendrían que cantar, todos tendrían que saber de computadoras, todos tendrían que saber decorar. ¿Se fijan cómo la diversidad de ministerios, de dones, de carismas, es lo que constituye la riqueza y lo que constituye la unidad? De tal manera que encuentro matrimonial puede convivir perfectamente con el movimiento familiar cristiano. Y por eso también pueden vivir la fraternidad intensamente los miembros de ACTS y los miembros de pastoral familiar. No tienen que acoplarse a los modos de ser del otro. Y lo mismo, yo no puedo exigirle a los demás que necesariamente tienen que ser como yo. Es en la diversidad en lo que la iglesia va construyendo la unidad. Cuando decimos, creo en la iglesia, que es una, no podemos pensar en un bloque inamovible en donde todo sea en serie, sino que pensamos en un cuerpo que tiene distintos miembros, completamente distintos entre sí, pero que entre todos, a través del alma, que es el Espíritu Santo, formamos esta unidad. Y es muy importante, entonces, que aprendamos a valorar, a respetar y a enriquecernos de esta variedad. Aquí en la ciudad de Matamoros, en la ciudad de Reynosa, pues están los franciscanos, están los vicentinos. Son distintos carismas. Al mismo tiempo están las hermanas clarisas, están las hermanas de la Sagrada Familia en San Juan Fraccionamiento. Son distintas. Unas son de clausura, otras andan en las calles, enlodadas hasta las rodillas. ¿Todas las monjitas tienen que ser iguales? No. Ahí se nota la diversidad de dones y de carismas. ¿Todos nosotros, los miembros de los grupos, tenemos que ser iguales? No. Pero también el catecismo al final del 814 nos hace una advertencia. Dice, no obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias
amenazan sin cesar el don de la unidad. Es cierto, somos hombres y mujeres frágiles, pecadores, pecadoras, y muchas veces nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra cerrazón, cuando nos aferramos a algo, a una idea, a una manera de pensar y de ser, eso provoca que la unidad de la iglesia se ponga en peligro. Cuando yo quiero que todos piensen y sean como yo, lo que estoy haciendo es atentar contra la unidad. Cuando no respeto los carismas de los demás, estoy atentando contra la unidad de la iglesia, recordando que la unidad de la iglesia se da en la diversidad, en la riqueza. A mí todavía me gustan más los árboles de Navidad, todavía falta, pero me gustan más los árboles de Navidad cuando tienen foquitos de todos los colores, a que cuando nada más son blancos o azules o amarillos. Esa es la diversidad de la iglesia. ¿Qué pasaría si todos los días comiéramos lo mismo? Diario. No, las mamás, las personas que cocinan, le van variando, porque en la diversidad está también la armonía. Y una tarea que tenemos todos los cristianos, no nada más los pastores, todos los cristianos, es defender la unidad de la iglesia. ¿Y cómo se defiende? Reconociendo nuestro origen, a nuestro fundador y a su alma, y reconociendo que la diversidad en la iglesia de dones, de carismas, de cargos, de condiciones, de modos de vida, de maneras de expresar la fe, constituyen esa unidad como una de las partes esenciales que la constituyen como iglesia. Vamos a sentirnos muy contentos de decir, creo en la iglesia que es una. Pues vamos a seguir adelante. Hemos avanzado 2 números. Vamos a seguir adelante. Tenemos tiempo para hacerlo. Por lo pronto, pues los dejo con estas preguntas para que compartan, para que convivan, para que se edifiquen mutuamente y para que juntos vayamos creciendo en nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos.